La evaluación censal, siguiente por favor. La evaluación, no, la anterior. La evaluación censal, las evaluaciones muestrales se vienen aplicando desde hace mucho tiempo. La primera evaluación estandarizada que se aplicó aquí en el Perú por la UMC fue en 1996, la prueba Crecer. Fue, digamos, una de las... Crecer 1996 fue una de las primeras... en la historia de la OMC fue de las primeras evaluaciones. Ya han pasado muchos años, han habido, incluso como les he comentado antes, grupos que han sido evaluados más de una vez. Entonces se pueden llegar a conclusiones que vayan más allá de lo que pasó el 2018. Porque es importante discutir sobre lo que pasó el 2018, sí, pero tenemos información anterior que por el hecho de haber pasado algunos años no es que haya perdido vigencia. Es importante seguir reflexionando sobre esa información. Una gran conclusión que nos dejan estas evaluaciones anteriores es que los logros no se sostienen a lo largo de la escolaridad. Veamos el siguiente cuadro. Este cuadro justamente muestra qué pasa con los logros de aprendizaje. ¿Salud? Aquí, esta es la S 2015, pero Fran, esto es de hace 3 años, ya perdió vigencia. No, es importante reflexionar sobre esto. S 2015. Este grupo de estudiantes fue evaluado en la evaluación muestral 2013 y fue evaluado en la evaluación censal 2009 de segundo grado de primaria. Es decir, tienes un mismo grupo que se está siendo evaluado a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó en la S 2009 segundo grado de primaria? 23% nivel satisfactorio, el grueso se encontraba en el nivel en proceso y el nivel en inicio 23%. Ok, ¿qué pasó 4 años después? 4 años después, una pequeña disminución, pero básicamente lo que ocurre es que de 23 se baja a 21% los estudiantes que logran el satisfactorio. El proceso se reduce a 33% y en el inicio y previo al inicio hay alrededor de 45%. ¿Qué pasa en segundo grado de secundaria? En segundo de secundaria, el 2015, cerca del 15% logra el satisfactorio, el proceso se reduce y lo que se amplía es el inicio y previo al inicio. Entonces, aquí en estos 3 años distintos de evaluación se aprecia una tendencia. Se aprecia que desde segundo grado de primaria los estudiantes que logran lo que espera el currículo es alrededor de la quinta parte, solo la quinta parte de los estudiantes a nivel nacional logra esto. Luego ocurre una disminución conforme pasa la escolaridad. Estos logros no se sostienen a lo largo del tiempo y en realidad en un sistema que funciona mejor, lo que debería ocurrir idealmente es, acá detectamos 23, se sube a 25, se sube a 30. Ok, ya, se subió, ¿no? Acá hubo 23 en el inicio, acá disminuye a 20 y acá disminuye a 10. De alguna manera se debería esperar eso, no está ocurriendo. ¿Esto qué implica o qué puede implicar? Quizás el énfasis ha estado muy puesto en segundo grado de primaria y se ha prestado muy poca atención a lo que ocurre en los grados posteriores de la primaria y de la secundaria. Entonces, algunas veces cuando conversamos sobre estos temas, pensando en secundaria, lo que me dicen los profesores cuando viajo a regiones o los acompañantes es, Fran, dime, ¿qué tengo que hacer este año para mejorar, para que mis estudiantes salgan bien en la S? Luego de decirles todo esto, lo que les digo también es, mira, finalmente en 8 meses no vas a lograr hacer lo que no se ha hecho en 8 años. Si realmente quieres tener buenos resultados en segundo de secundaria, en realidad este debe ser un proceso que parta desde el inicio. Tiene que haber un trabajo colegiado y además tiene que haber apoyo, un trabajo con la comunidad. Se tiene que trabajar todos los grados, porque la competencia comunicativa, la competencia de escritura, la competencia de oralidad son competencias que se desarrollan a lo largo de la escolaridad. No es que la competencia cambia, es la misma que se tiene que ir desarrollando. Sobre este tema vamos a volver dentro de un momento. Siguiente. Otra conclusión es esta.
Como les había comentado, se hizo un estudio longitudinal tomando en cuenta los rendimientos, pues, ¿no?, de este grupo que va desde el segundo grado de primaria y llegó hasta segundo de secundaria. En realidad, lo que se encontró, una de las principales conclusiones del estudio fue esto: el rendimiento previo de los estudiantes es un buen predictor de su rendimiento posterior, que es básicamente algo similar al anterior. Usualmente, cuando se hacía una evaluación de un solo grado y no era longitudinal, lo que se encontraba era que lo que predecía más el desempeño de los estudiantes era el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, de alguna manera eso generaba pesimismo, ¿no? Pucha, entonces lo que predice más el desempeño de un estudiante no es tanto lo que se haga en la escuela, sino su nivel socioeconómico. Entonces eso genera pesimismo, ¿no? El tema es que esos estudios se hacían con una sola medición. ¿Qué pasa cuando se toman en cuenta datos longitudinales? Se puede colocar más variables en el estudio. Entonces, en este estudio, efectivamente el nivel socioeconómico tenía un buen nivel de predicción, efectivamente, pero cuando se ponían la variable rendimiento previo predecía más el desempeño que nivel socioeconómico. ¿Cómo puede interpretarse esto? Esto puede interpretarse así: independientemente del nivel socioeconómico de los estudiantes, si a Jimena le fue mal en segundo grado de primaria, existe alta probabilidad de que también le vaya mal en segundo grado de secundaria. Si a otra persona, a otro estudiante, le fue bien en segundo grado de primaria, también le va bien en segundo grado de secundaria. Entonces, esa no es una regla fija, ¿no? Pero es básicamente una tendencia. Entonces, ¿cómo debe ser interpretado esto? Yo creo que se puede interpretar de manera positiva. Un estudiante que le fue bien, bueno, seguir acompañándolo. Si un estudiante no le fue bien en segundo grado de primaria y el rendimiento previo es un alto predictor de su desempeño posterior, entonces lo que hay que hacer es, si se tiene información desde temprano de que no está bien, se tiene que hacer todo lo posible y necesario para que mejore, para que logre lo que no logró, de tal manera que ese rendimiento previo cambie y de alguna manera propicie otro resultado posterior. Entonces, esa es una información importante. Ustedes dirán, ya, pero seguramente me lo dijeron en la DRE Lima, me acuerdo, en una reunión, así como esta, en el directorio. Pero Fran, seguramente esa información que tú nos estás diciendo solo ocurrió en esos grados, en ese longitudinal, ¿no? 2009, 2013, 2015. Seguramente solo ocurrió ahí, ¿no? Esto de que el rendimiento previo prediga lo posterior, ¿no? Dije, no, les enseño esta información. Esto es más actual. Los estudiantes que el año pasado dieron la S 2018 en cuarto grado de primaria son chicos que han sido evaluados previamente, ¿verdad? Fueron evaluados de manera censal en segundo grado de primaria. Entonces es posible saber cómo es que les fue a lo largo del tiempo. A ver, voy a tratar de explicar este cuadro que no es tan transparente a simple vista, ¿no? Lo que quiere decir este cuadro es lo siguiente. En la S 2016 de segundo grado de primaria, hubo estudiantes que se ubicaron en el satisfactorio, en el proceso y en el inicio. ¿Qué pasó con los estudiantes que en segundo grado de primaria lograron el nivel satisfactorio? Fíjense en esa fila. De los estudiantes que en segundo grado de primaria 2016 se ubicaron en el nivel satisfactorio, el 59% de ese grupo, es decir, la mayoría de ese grupo de estudiantes, se ubicó en el nivel satisfactorio en el 2018. La mayoría. Un grupo más chiquito, el 29%, se ubicó en proceso. Es decir, si estuvieron en satisfactorio en segundo de primaria, la mayoría se ubicó en proceso y satisfactorio en cuarto de primaria. Mira qué pasa con los del inicio. Solo el 9.6% se ubicó en inicio y solo 1.7% se ubicó en previo al inicio. ¿Sí?
A ver, veamos qué pasó en el caso de los estudiantes que no les fue bien, los estudiantes que tuvieron dificultades. Los estudiantes que se ubicaron en el nivel en inicio en la S 2016, en segundo grado de primaria, les fue así. Cuando dieron la S de cuarto grado de primaria, 49.7%, la mitad de ese grupo, se ubicó en el nivel previo al inicio. Es decir, estaban en el inicio en segundo, 49% previo al inicio. 37.5% nivel en inicio de cuarto de primaria. Es decir, los que se ubicaron en inicio el 2016, la mayoría se ubicó, el 86% se ubicó entre el previo al inicio y el inicio. Pero Fran, hay excepciones. Sí hay excepciones, miren. Del inicio, el 2.6% remontó esa situación, y si estaba en inicio en segundo de primaria, un 2% saltó al satisfactorio. Es lo que se esperaría, ¿no? Pero como se dan cuenta, no es una cifra tan grande, ¿no? Es una cifra bien pequeña. Entonces, de alguna manera esta tabla de aquí, que muestra resultados bastante cercanos en el tiempo, muestra la misma tendencia. Y son datos que de alguna manera deberían llevarnos a reflexionar. Hay gente que únicamente piensa en los resultados de la S. Y eso está mal, pésimo. Pero si una persona piensa así, hay que decirle lo siguiente. Mira, ok, a ti te importa mucho la S ya. Si quieres salir bien en la S de cuarto grado de primaria, tienes que atender bien primero, segundo, tercero. ¿Quieres salir bien en la S de segundo de secundaria? Atiende primero, segundo, tercero y así hasta primero de secundaria. Entonces, una persona que tiene una lógica instrumental y solamente le importa eso, debería proceder de una manera distinta. Lo que importa es esto, ¿no? Pero yo digo estas cosas porque muchas veces cuando viajo a regiones lo que me dicen, sí, Fran, tú me dices estas cosas muy interesantes, muy ideales, pues, ¿no? Porque a la hora de la hora yo tengo que ir a las regiones y hablar con el director de la UGEL, de la DRE, y lo que me piden son resultados. Lo digo porque muchos profesores se encuentran en esa situación. Entonces, yo creo que darles argumentos a los maestros para tratar de sacarle la vuelta en cierta medida a esas directivas, me parece que es una solución, ¿no? Justamente cuando surge la pregunta, ¿y por qué, Fran, es que se toma la decisión de incrementar el número de censales, o por qué motivo se movió la censal de segundo a cuarto? Básicamente el propósito era, ya hemos recogido información durante 10 años sobre lo que ocurre en segundo grado de primaria y se evidencian mejoras, sí, con bemoles, pero se encuentran mejoras. Hay que ver y poner el foco a lo que ocurre en cuarto grado de primaria y segundo de secundaria, porque de alguna manera, si es que hay una sobreestimulación, un trabajo que se focaliza únicamente en segundo grado de primaria, está mal, pues, ¿no? Porque el trabajo debe ser con toda la escolaridad, ¿no? Otra conclusión que nos deja las evaluaciones muestrales es esto: hay brechas de equidad por cerrar, y todas las evaluaciones muestrales, censales, internacionales, lo que muestran es esto. Lo que muestran es que hay diferencias entre las escuelas no estatales y estatales, entre las urbanas y rurales. Exacto. Entonces, básicamente, esta información de alguna manera debería llevarnos a prioricemos a las escuelas rurales, prioricemos las escuelas unidocentes, prioricemos aquellos grupos que realmente requieran mayor acompañamiento. Bueno, pasamos a la parte específica de lectura y ya he adelantado varias cosas cuando hablé del currículo, así que esta parte va a fluir más rápido. La UMC emplea un modelo de evaluación en el que capacidades, textos y contextos de lectura están en estrecha relación. Este modelo de evaluación que utiliza la UMC para construir las pruebas de lectura no es que se lo haya inventado la UMC. Este modelo de evaluación responde al currículo nacional. Entonces, las pruebas de lectura de la UMC se evalúan distintos tipos de textos. Cuando hablo de distintos tipos de textos en distintas regiones, con especialistas, docentes, la discusión que existe es, Frank, ¿qué tipología estás utilizando ahí?
lo que yo respondo es la tipología de Werlich de 1976. ¿Y por qué se utiliza esa tipología y no otras? ¿Significa que esta es la tipología que tenemos que usar y debemos dejar de usar la que estamos usando? Esa es una pregunta que muchas veces me hacen. Y la respuesta que doy es, esta es una tipología que puede ser útil para ciertos propósitos, pero esto no significa que se deba dejar de usar otras, y mucho menos si es que otras tipologías son también útiles. Esta tipología plantea lo siguiente. Antes de desarrollar, porque voy a entrar en detalle más adelante, algunos maestros lo que indican es, Fran, pero yo divido los textos en informativos y no informativos. O yo clasifico los textos en literarios y no literarios. Son clasificaciones útiles, pertinentes, funcionales para ciertos propósitos. Pero para construir una prueba necesitamos entrar en detalle y de alguna manera asegurarnos que distintos tipos se encuentren representados. No solamente utilizamos la tipología textual de Werlich, que ahora la voy a explicar, sino también tomamos en cuenta que sean distintos géneros discursivos y hayan distintos formatos. Ahora vemos el detalle. Este texto de aquí, ahí, ¿qué tipo textual consideran que se ve representado por este tipo de texto? Melena difícil, champú naturals. Domina tu cabello con ingredientes naturales. Todos, si no lo pueden ver, está aquí en el material. Bueno, básicamente lo que notamos es esta tipología textual de Werlich, básicamente se enfoca en el propósito textual del texto. En este caso, este texto tiene un propósito, tiene como propósito convencer a la audiencia de hacer algo, ¿no? De hacer algo, y ese hacer algo es comprar. Exacto. Entonces, siguiente. Este texto es un texto argumentativo. En general, el tipo textual argumentativo plantea lo siguiente: defiende una opinión mediante razones que buscan la persuasión. Convencer a otro de pensar de una manera determinada o de hacer algo es a lo que apunta el tipo textual argumentativo. Fran, ¿este tipo de texto es el único género donde se puede plasmar el argumentativo? No. Puedes tener una columna de opinión en segundo grado de secundaria, puedes tener un artículo de opinión, tienes también una carta argumentativa, una carta que tiene como propósito convencer. Este tipo textual se puede plasmar en distintos géneros. Siguiente. Aquí tenemos otro texto. Niño de Sillapata sorprende con su habilidad. Huánuco. Su nombre es Daniel Lavado Celedonio, tiene 9 años de edad y viene de una familia muy humilde. Es el actual campeón regional de ajedrez. Se enamoró del ajedrez desde el primer día que vio una partida de este juego en su escuela. Empezó a jugar todos los días, muchas veces al día. Le gustaba tanto que rogaba que no llegaran las vacaciones, porque en su escuela podía seguir practicando su deporte favorito. En casa, su madre no tenía recursos para conseguirle un tablero de ajedrez. A los 6 años, entonces, este texto tiene un propósito determinado. Es del género discursivo noticia, es una noticia, y esta noticia está contando algo, un hecho noticioso particular, que es el caso de la experiencia del chico. El narrativo, el tipo textual narrativo, básicamente tienes en todos estos textos de este tipo textual, tienes a uno o más personajes que participan de una secuencia de eventos. Pero Fran, ¿el género noticia es la única manera como se puede plasmar el tipo textual narrativo? No. Puedes encontrar anécdotas, historietas, cuentos, leyendas, fábulas, novelas, etc. Cartas amicales que son narrativas.
Ahora, también he tenido conversaciones importantes en las que me indican, Fran, pero el cuento, ya pensando en el género discursivo, pero Fran, ¿el cuento siempre es narrativo? Entonces, mi respuesta a esa pregunta es no necesariamente, porque justamente la literatura lo que busca es transgredir lo convencional, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Borges, un cuento de Borges que a mí me gusta mucho que se llama El informe de Brody, y básicamente ese cuento es una descripción sobre una comunidad a la que accede el narrador. Entonces ese cuento es descriptivo. Hay narraciones, pero lo que predomina es la descripción. Entonces, tampoco quiero que lo asuman de manera rígida, siempre es así. Existen variantes, ¿no? Siguiente. Agua salada para una planta de papel. ¿Sabes para qué sirven las raíces de las plantas? Evidentemente anclan las plantas en los suelos e impiden que se caigan. ¿Pero tienen otra función? Realiza este práctico experimento y averígualo. Este texto de alguna manera tiene como propósito enseñar a hacer algo. Este tipo textual es el tipo instructivo, brinda órdenes o recomendaciones para realizar una actividad. Quizás la receta sea el género donde más representativo. Tenemos el texto de recomendaciones, el manual de procedimientos. Se puede plasmar esto de diversas maneras. 10 consejos para evitar la ansiedad, por ejemplo, ¿no? 5 recomendaciones para evitar el resfrío, ¿no? Siguiente texto. Tenemos este texto, El sol y las estrellas. A simple vista nos puede parecer que el sol y las estrellas son tan diferentes entre sí como el día y la noche. Así en las mañanas el sol se ve enorme brillando con su color amarillo iluminándolo todo. De noche en cambio las estrellas parecen pequeñas luces de un color más bien blanco y tenue como velas a punto de apagarse. Sin embargo, resulta que el sol también es una estrella. Al igual que todas las estrellas, nuestro astro rey es una enorme esfera de fuego que produce su propia luz y energía desde hace millones de años. Este texto está explicando algo. Este tipo textual es el tipo textual expositivo. Se explica un concepto o se explica las relaciones entre las partes de un sistema, ¿no? De un sistema conceptual. Las explicaciones de los libros de ciencias, como podría ser este texto, son los ejemplos representativos, ¿no? Un artículo de divulgación científica sería un tipo expositivo. Un artículo científico es un texto expositivo. Bueno, este ejemplo es bastante conocido, La rana de cristal. Descriptivo, ¿no? Un texto que plantea características a personas, animales, cosas, hechos. Ahora, ¿por qué detenernos en los tipos textuales? Porque de alguna manera alguien podría decir, Fran, el currículo le da importancia y relevancia a las prácticas sociales. ¿Por qué centrarnos tantos en los textos? Básicamente, la idea es que para promover prácticas sociales interesantes como estas, hay que de alguna manera ser bastante conscientes de los tipos textuales que queremos promover. Por ejemplo, Carmen Ollachica promovió una práctica social muy interesante alrededor del tipo textual instructivo. Rubén Centeno planteó una práctica social muy interesante alrededor del texto narrativo noticia. O bueno, alrededor del género discursivo noticia, principalmente narrativo, me parece. En ese caso, los tipos textuales según Werlich y los géneros discursivos no es la única manera de clasificar los textos. También tenemos los formatos. Están los textos continuos. La silueta quizás no se lee, quizás no se lee el texto, pero la silueta nos ayuda a darnos cuenta cómo es un texto continuo, ¿no? Es un texto que está estructurado en párrafos y que de alguna manera tiene una manera de leer particular, ¿no? Se organiza en oraciones que se leen con un orden determinado. Tenemos el texto discontinuo, a propósito de que ha estado de moda, ¿no? La película Endgame. Tenemos a Iron Man, tenemos una infografía sobre Iron Man y tiene
es un conjunto de oraciones y párrafos que están organizados alrededor del texto. En este caso, la manera como puedo abordar este texto es de distintas maneras, ¿no? Este texto puede tener distintas entradas de lectura. Alguien podría decir, bueno, en realidad es más fácil enseñar esto porque el chico tiene que leer menos. No necesariamente es así. Leer un texto discontinuo puede ser más difícil que leer un texto continuo. Un texto mixto es un texto que de alguna manera tiene una parte continua y una parte mixta. Para secundaria, algo que se va a discutir mucho por la tarde, el texto múltiple. Conforme pasan los años, cada vez se hace más importante y más necesario leer textos múltiples. Por ejemplo, alguno de ustedes no me cree mucho, de repente quiere profundizar sobre la tipología textual de Werlich, entra a internet, en Google, pone tipología textual Werlich y encuentra una página web. Werlich. Ahorita lo escribo. De pronto encuentran una página web, la leen, quieren más información, entran a otra página web. La leen y entran a otra página web. De pronto leen un texto 1, texto 2, texto 3 que tienen que ver con un mismo tema y cada vez se vuelve más importante y necesario que una persona pueda aprender a tomar decisiones no solamente a partir de un texto, sino a partir de 2 o más textos. Cada vez es más necesario. La lectura intertextual que va a ser trabajada en profundidad por la tarde, con este material que les acabo de mencionar, es fundamental. Entonces, hablar de textos múltiples en secundaria es muy importante. Las capacidades las hemos conversado, por ejemplo, quedó claro en la parte de currículo nacional, la parte del estándar. Esto es sencillísimo de explicar, ya no se necesita explicar porque ya lo hemos conversado. Los nombres que ahora se utilizan son identifica información explícita, infiere el significado del texto, reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. Esos son los nombres actuales, ya hemos conversado sobre lo que implica. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con unos materiales que les van a servir a ustedes de mucho para poder ayudar a los maestros a sacarle el jugo a los resultados de la S. ¿En qué sentido? Porque hace un momento, en términos generales, hemos hablado sobre tanto porcentaje a nivel satisfactorio, tanto porcentaje a nivel en inicio, tanto porcentaje a nivel en proceso. Ya, para un político, un tomador de decisiones, eso puede ser útil. Para el profesor de aula, ¿eso qué le dice? En realidad, la etiqueta satisfactorio en proceso inicio dice muy poco. Entonces, para sacarle el jugo a estos niveles de logro, es importante que los maestros, ustedes, todos conozcamos bien qué implica cada nivel de logro, qué significa cada nivel de logro. Entonces, la UMC ha preparado un material y en primicia ustedes los van a ver. Es el primer grupo que va a ver este material, de verdad. Entonces, yo los voy a acompañar en cada uno de sus talleres que den en región. Yo los voy a acompañar. Además de la evaluación de aula, los maestros podemos recurrir a los resultados de las evaluaciones nacionales para obtener información sobre los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para interpretar adecuadamente estos resultados, es importante que conozcamos el significado de los niveles de logro. Por ejemplo, ¿es adecuado afirmar que solo los estudiantes del nivel satisfactorio comprenden lo que leen? ¿O ¿es adecuado afirmar que los estudiantes del nivel en inicio solo pueden obtener información explícita de los textos que leen? En esta serie de videos resolveremos estas dudas y explicaremos qué son los niveles de logro y cómo sus descripciones son un elemento clave para comprender los resultados de las evaluaciones nacionales. Recordemos que las evaluaciones nacionales son implementadas por el Ministerio de Educación hacia el final del año escolar en algunos grados de la educación básica y en ciertas áreas curriculares. En la actualidad, existen dos evaluaciones nacionales, la evaluación censal de estudiantes y la evaluación muestra. Ambas
tienen como propósito brindar información a distintos actores del sistema educativo sobre los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estas evaluaciones se aplican en distintos ciclos de la escolaridad, con la intención de monitorear los logros de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su paso por el sistema educativo. En cada prueba de la evaluación censal de estudiantes o de la evaluación muestral, los estudiantes obtienen un puntaje según su desempeño. Un mejor desempeño implica un mayor puntaje. Según este puntaje, los estudiantes son ubicados en un nivel de logro: satisfactorio, en proceso, en inicio o previo al inicio. El nivel satisfactorio agrupa a los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados para el grado, según el currículo, y que están preparados para afrontar los desafíos del siguiente ciclo. El nivel en proceso agrupa a los estudiantes que lograron parcialmente los aprendizajes esperados para el grado y que se encuentran en camino de lograrlos. El nivel en inicio agrupa a los estudiantes que lograron aprendizajes muy elementales respecto de lo que se espera para el grado. El nivel previo al inicio agrupa a los estudiantes cuyos logros de aprendizaje no son lo suficientes para estar en el nivel en inicio. Conocer más sobre los niveles de logro nos permite obtener una mejor interpretación de los resultados de las evaluaciones nacionales. Los invito a leer y a compartir los informes para docentes de la evaluación censal de estudiantes y de la evaluación muestral disponibles en nuestro portal web, en donde encontrarán información de mucha utilidad para enriquecer su práctica docente. Para interpretar adecuadamente los resultados de las evaluaciones nacionales, los maestros debemos considerar las descripciones de los niveles de logro de cada evaluación. ¿Qué información brinda la descripción del nivel en inicio de la prueba de lectura de cuarto grado de primaria de la evaluación censal de estudiantes? En ocasiones, se asume que los estudiantes del nivel en inicio no han aprendido nada. Por ejemplo, en el caso de lectura, a veces se afirma que no saben leer, o que no comprenden lo que leen, o que solo logran identificar información explícita de los textos que leen. ¿Realmente es así? Frente a estas dudas, las descripciones de los niveles de logro son útiles porque brindan información sobre los aprendizajes de los estudiantes según el nivel de logro que alcanzaron en la evaluación. A continuación, leeré la descripción del nivel en inicio que ofrece el informe para docentes de lectura de cuarto grado de primaria. Los estudiantes del nivel en inicio pueden ubicar información que se encuentra fácilmente en el texto. Además, deducen ideas que les permiten comprender algunas partes específicas del texto, principalmente el significado de palabras o frases. Estos procesos los realizan en textos de diverso tipo y formato que presentan una estructura simple con algunos elementos complejos y tratan temas cotidianos. Como hemos visto, los estudiantes del nivel en inicio sí saben leer y tienen cierto nivel de comprensión de los textos que leen. Obtienen información explícita y realizan ciertos tipos de inferencia. Veamos un ejemplo. No te preocupes, Javier. Te voy a seguir queriendo como siempre. Eso dices, pero cada día que pasa, el bebé me aleja más de ti, ¿no ves? Tendrías que estar contento, Javier. Vas a tener un hermano y van a poder jugar juntos. Lo vas a querer un montón. ¿Cómo lo sabes si no lo conocemos? ¿Cómo se te ocurre traer a nuestra familia a un desconocido? Siéntelo, conócelo, se está moviendo. Algo estará tramando ahí adentro. ¡Me dio una patada! Vas a ver a la salida. ¿Cuál es la salida? Luego de leer el texto, los estudiantes respondieron la siguiente pregunta. En la historieta, ¿cómo es Javier? Para responder esta pregunta, es necesario que los estudiantes deduzcan una característica de uno de los personajes de la historia. Según lo leído,
podemos deducir que Javier siente celos de su hermano. La respuesta a la pregunta se encuentra en la alternativa B. Esta pregunta fue respondida por el 91% de estudiantes en la ESE 2016 y es un ejemplo representativo de los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel en inicio. Conocer más sobre los niveles de logro nos permite obtener una mejor interpretación de los resultados de las evaluaciones nacionales. Los invito a leer y a compartir los informes para docentes de la evaluación censal de estudiantes y de la evaluación muestral disponibles en nuestro portal web, en donde encontrarán información de mucha utilidad para enriquecer su práctica docente. Básicamente, las dos ideas que se han planteado son la motivación que llevó a elaborar estos videos. No sé si recuerdan, hubo una noticia que estuvo circulando e importantes especialistas del medio educativo peruano planteaban algunos titulares, ¿no? Solo el 14% de estudiantes comprende lo que lee. Esa afirmación de alguna manera plantea que únicamente los estudiantes del nivel satisfactorio comprenden lo que leen y que todos los demás no saben leer, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso que fue difundido por importantes medios y especialistas y expertos del medio educativo peruano, refleja la desinformación de estos expertos. ¿Por qué? Porque justamente como acabamos de ver, si un padre de familia de pronto llega el informe para la familia y obtiene la información, uy, mi hijo está en nivel en inicio en lectura, no sabe leer. Entonces, ¿qué tal preocupación, no? Yo he contestado llamadas en la UMC, mi hijo está en nivel en proceso, ¿qué debo hacer? ¿Por qué está tan mal? No sabe leer. Entonces, básicamente, la desinformación genera preocupación. Y en realidad, como acabamos de ver, un estudiante del nivel en inicio de 4º grado de primaria sabe leer, puede obtener información explícita del texto y puede realizar inferencias sencillas, pero hace inferencias. Maestra. Sí, con respecto al nivel de inicio, en algunas instituciones educativas, con respecto a este nivel, en algunas instituciones educativas, de alguna manera, para que se orienten los maestros, tienen por costumbre colocarles vamos a decir, un calificativo, ¿no? Por decir, inicio es de 0 a 10, ¿cierto? Entonces, y ellos así van colocándole un calificativo de tal manera que los maestros no se guían por el logro de la competencia, sino también por el resultado de la prueba. Entonces, ahí me parece que también hay desconocimiento, alguna cosa de eso. De acuerdo, de acuerdo. No les voy a decir quiénes son esos importantes expertos, lo dejo para que lo infieran. Para interpretar adecuadamente los resultados de las evaluaciones nacionales, los maestros debemos considerar las descripciones de los niveles de logro de cada evaluación. ¿Qué información brinda la descripción del nivel en proceso de la prueba de lectura de 4º grado de primaria de la evaluación censal de estudiantes? A continuación, leeré la descripción del nivel en proceso que ofrece el informe para docentes de lectura de 4º grado de primaria. Los estudiantes de este nivel, además de lograr los aprendizajes del nivel en inicio, ubican información que se encuentra en diferentes partes del texto y que requiere integrar datos. Deducen ideas que les permiten comprender partes específicas del texto, así como entenderlo en su conjunto. Asimismo, reflexionan sobre el contenido del texto para justificar su opinión sobre la conducta de un personaje y sobre los recursos formales más comunes apoyándose en sus conocimientos y experiencias. Estos procesos los realizan en textos de diverso tipo y formato que presentan una estructura simple con algunos elementos complejos y tratan temas cotidianos o aquellos vinculados con las disciplinas del ámbito escolar. Como se puede apreciar, los estudiantes del nivel en proceso reflexionan sobre la forma y el contenido de los textos que leen. Además, realizan inferencias globales, lo cual implica considerar el texto en su conjunto y no solo una parte específica. Veamos dos ejemplos representativos de logros de aprendizaje en este nivel.
No te preocupes, Javier. Te voy a seguir queriendo como siempre. Eso dices. Pero cada día que pasa, el bebé me aleja más de ti. ¿No ves? Tendrías que estar contento, Javier. Vas a tener un hermano y van a poder jugar juntos. Lo vas a querer un montón. ¿Cómo lo sabes si no lo conocemos? ¿Cómo se te ocurre traer a nuestra familia a un desconocido? Siéntelo, conócelo, se está moviendo. Algo estará tramando allá adentro. ¡Me dio una patada! Vas a ver a la salida. ¿Cuál es la salida? Observa la siguiente escena. ¿Estás de acuerdo con esta reacción de Javier? ¿Por qué? Para responder esta pregunta, los estudiantes deben evaluar la conducta de Javier, mencionar si están de acuerdo o en desacuerdo y justificar su opinión. Esta pregunta implica reflexionar sobre el contenido del texto. Veamos dos ejemplos de respuestas de estudiantes de cuarto grado de primaria. Respuesta 1. No, porque es celoso con su propio hermano. Respuesta 2. No, porque es un recién nacido y no sabe lo que hace. Como pueden apreciar, existen distintas maneras de responder esta pregunta. Recordemos que esta pregunta fue respondida adecuadamente por el 79% de estudiantes en la ESE 2016. Ahora, analicemos la segunda pregunta. Observa la siguiente escena. ¿Para qué se ha puesto en letras mayúsculas lo que dice Javier? Para responder a esta pregunta, los estudiantes deben evaluar el uso de las mayúsculas en el texto. Esta pregunta implica reflexionar sobre la forma en el texto. En este caso, la respuesta se encuentra en la alternativa A. Como hemos visto, los estudiantes del nivel en proceso evidencian logros de aprendizaje que involucran a las tres capacidades lectoras. Conocer más sobre los niveles de logro nos permite obtener una mejor interpretación de los resultados de las evaluaciones nacionales. Los invito a leer y a compartir los informes para docentes de la evaluación censal de estudiantes y de la evaluación muestral disponibles en nuestro portal web, en donde encontrarán información de mucha utilidad para enriquecer su práctica docente. Básicamente, una idea que hemos encontrado en las regiones, en distintos lugares, es la siguiente. Solamente los estudiantes del nivel satisfactorio pueden reflexionar sobre el contenido y la forma. Entonces, un padre que recibe un informe que indica que el estudiante solamente logra el nivel en proceso es... Qué terrible, ¿no? Eso está muy mal, mi hijo no sabe leer, qué problema, ¿no? ¿Qué debo hacer? Recuperación, ¿no? Taller, N cosas, terapia, academia. Pero bueno, justamente si tuviese un hijo, no tengo hijos, si tuviese un hijo, ya es hora, sí, ya también lo mismo me dice, mi mamá me dice lo mismo, mi papá. Bueno, no, ya me casé, ya estoy casada. Si tuviese un hijo y recibiese el informe y el informe indica en proceso, yo en realidad, en lugar de preocuparme, me alegraría. Sabría, está logrando las tres capacidades lectoras, está logrando, obtiene información, infiere y está logrando hacer reflexiones, quizás reflexiones sencillas, porque podríamos conversar sobre por qué motivo es sencillo reflexionar en esos casos. Es un tema muy cotidiano, muy cercano, seguramente tiene hermanos, tiene familiares, ha vivido una situación parecida. Entonces reflexionar sobre esas situaciones quizás es más fácil respecto de otras, pero está logrando reflexionar y eso es importante valorarlo. Hay un logro de aprendizaje que es importante reconocer. Para mí, un estudiante de nivel en proceso en lectura es algo positivo, está en camino a, ¿no? Para interpretar adecuadamente los resultados de las evaluaciones nacionales, los maestros debemos considerar las descripciones de los niveles de logro de cada evaluación.
¿Qué información brinda la descripción del nivel satisfactorio de la prueba de lectura de cuarto grado de primaria de la evaluación censal de estudiantes? Ahora leeré la descripción del nivel satisfactorio que ofrece el informe para docentes de lectura de cuarto grado de primaria. Los estudiantes de este nivel, además de lograr los aprendizajes de los niveles en proceso y en inicio, reflexionan sobre el contenido del texto para aplicarlo a situaciones externas a él o para justificar su opinión acerca de la tesis o los argumentos del texto a partir de sus conocimientos y experiencias. Estos procesos los realizan en textos de diverso tipo y formato que presentan una estructura simple con algunos elementos complejos y tratan temas cotidianos o aquellos vinculados con las disciplinas del ámbito escolar. En este caso, los estudiantes del nivel satisfactorio, además de los descritos en el nivel en inicio y en proceso, aplican el contenido del texto a situaciones externas a él y justifican su opinión sobre la tesis o los argumentos de un texto. Veamos dos ejemplos. A simple vista, nos puede parecer que el sol y las estrellas son tan diferentes entre sí como el día y la noche. Así, en las mañanas, el sol se ve enorme brillando con su color amarillo, iluminándolo todo. De noche, en cambio, las estrellas parecen pequeñas luces de un color más bien blanco y tenue, como velas a punto de apagarse. Sin embargo, resulta que el sol también es una estrella. Al igual que todas las estrellas, nuestro astro rey es una enorme esfera de fuego que produce su propia luz y energía desde hace millones de años. Para nosotros, el Sol se ve más grande que cualquier otra estrella. Sin embargo, otras estrellas tienen un tamaño mayor que el del Sol, como Rigel o Antares. En el mejor de los casos, se puede decir que nuestro Sol tiene el mismo tamaño regular que muchas estrellas en el universo. Lo que hace que ésta se vea tan grande para nosotros es simplemente que está más cerca de nuestro planeta, la Tierra. Sol, Rigel, es 18 veces más grande que el Sol. Antares es 530 veces más grande que el Sol. Este texto presenta de manera didáctica y sencilla una explicación científica. A pesar de sus diferencias con las estrellas que brillan en las noches, el Sol también es una estrella. Analicemos la primera pregunta. En el texto, ¿a qué se refiere la frase "nuestro astro rey"? Para responder esta pregunta, los estudiantes deben deducir a qué palabra hace referencia la frase "nuestro astro rey". Aunque parece una inferencia sencilla, solo el 66% de estudiantes que respondió esta pregunta lo hizo adecuadamente en la ESE 2018. Ahora, analicemos la segunda pregunta. Observa la siguiente imagen del texto. ¿Para qué el autor ha colocado esta imagen en el texto? Responder esta pregunta requiere que los estudiantes reflexionen acerca de la inclusión del gráfico en el texto, el cual no cumple una función decorativa. Debido a las características del texto, esta pregunta de reflexión tiene mayor nivel de complejidad en comparación con las otras preguntas. A nivel nacional, solo el 57% de estudiantes de cuarto grado de primaria la respondió correctamente en la ESE 2018. Conocer más sobre los niveles de logro nos permite obtener una mejor interpretación de los resultados de las evaluaciones nacionales. Los invito a leer y a compartir los informes para docentes de la evaluación censal de estudiantes y de la evaluación muestral disponibles en nuestro portal web, en donde encontrarán información de mucha utilidad para enriquecer su práctica docente. Cuando se aplica por primera vez una evaluación nacional, como la ESE o la evaluación muestral, lo que se hace es, según las respuestas de los estudiantes, se obtiene un ordenamiento de las respuestas, de las preguntas según su nivel de dificultad. Entonces, las preguntas más fáciles se ubican por aquí
Ahora, no necesariamente, pero las preguntas se ubican según su nivel de dificultad, no lo que nos parece a nosotros. Según lo que dicen los datos, encontramos un ordenamiento de las preguntas desde las más fáciles a las más difíciles. Entonces, ¿qué hacemos? Se convocan a maestros de distintos lugares del Perú. Por ejemplo, para cuarto grado de primaria convocamos a maestros palmas magisteriales, maestros ganadores de buenas prácticas docentes, convocamos a los que obtuvieron los mayores puntajes en las evaluaciones de evaluación docente, expertos, gente de currículo. Invitamos a, digamos, un grupo de personas, en total 20, y por 2 días trabajan analizando la prueba y haciendo algo llamado establecimiento de puntos de corte. En este taller participó Carmen Oyachica. Sí, así que está presente en cierta medida. Entonces, se plantean cortes. Si son 4 niveles, se plantea el corte 1, el corte 2 y digamos el corte 3. Entonces, ¿cómo es que se genera lo vinculado con el nivel satisfactorio? El nivel, se les dice a los participantes, por favor, tomen en cuenta lo que plantea el currículo nacional y según lo que plantea el currículo nacional, indiquen hasta dónde debería lograr un estudiante responder, porque por acá hay más preguntas. ¿Hasta dónde debería responder un estudiante para estar en el nivel satisfactorio? Entonces, se llega a la conclusión, algunos dicen por acá, otros más acá, otros lo suben, bajan, hay una larga discusión, demora un montón. Finalmente se llega a un consenso. ¿Qué significa esto? Que para que un estudiante esté en el nivel satisfactorio debe hacer como mínimo, ahí esto nos pinta también, debe hacer como mínimo todo esto. Debe hacer todas estas preguntas y estas, si llega hasta acá, ya está en satisfactorio. Si es acá, satisfactorio. Es acá, satisfactorio. Pero debe pasar valla 1, valla 2, esas 3 vallas las debe pasar, pensando en términos de vallas, ¿no? El estudiante del nivel en proceso tiene que hacer todo esto. Todo esto, y si ya llega hasta acá, ya está en proceso. Proceso, 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 proceso. El estudiante del nivel en inicio debe hacer todo esto. Todo esto, todo esto. Llega hasta acá, ya está en nivel en inicio. Entonces, ¿cómo se construyen las descripciones de los niveles de logro? Las descripciones de los niveles de logro no nos las inventamos. Básicamente lo que hacemos es, el estudiante del nivel en inicio, el que está acá, 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 de todas maneras hace todo esto. Y como hace todo eso, construimos la descripción a partir de esto. El nivel en proceso puede estar acá, 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 pero sabemos que como mínimo hace todo esto. Entonces describimos a partir de esto. Con el satisfactorio igual. Entonces, ¿qué pasa con el nivel previo al inicio? En realidad, un estudiante que está acá está en previo al inicio. Que está acá está en previo al inicio. Que está acá está en previo al inicio. El que está acá. Entonces, ¿cuál sería el punto de referencia para el nivel previo al inicio? Es difícil porque no hay un corte. Porque lo que hace acá es distinto a acá, que es distinto a acá. Entonces, hay variabilidad. Entonces, el nivel previo al inicio se define por defecto. Básicamente es, este chico ha aprendido cosas, no es que no haya aprendido nada, pero sus aprendizajes no le permiten estar en el nivel en inicio. Por eso es que las descripciones son así en los informes de resultados. Es una muy buena pregunta. Pero esta, digamos, es la explicación un poquito larga, pero que creo que sí se debe hacer sobre este tema. Voy a considerar incluir un video sobre este tema también. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto en este taller o en esta primera parte del taller de estas 4 primeras horas? Lo que hemos visto es que el punto de partida de las evaluaciones nacionales y la evaluación de aula es el currículo. La evaluación nacional y la evaluación de aula, cada una tiene sus características particulares y es importante respetar las características que tiene cada una de ellas. Tienen semejanzas y tienen diferencias. Para poder sacar el jugo a los resultados de las evaluaciones nacionales, se debe tomar en cuenta el currículo
y justamente lo que hemos hablado sobre los casos de Rubén Centeno y Carmen Ollachica, para poder interpretar adecuadamente los resultados es importante no solamente quedarnos con la etiqueta, nivel satisfactorio, en proceso, en inicio. Eso a los padres no les dice nada. Eso a los docentes no les dice nada. ¿Qué cosa les dice algo en términos pedagógicos? El significado. El proceso significa que puede hacer esto, esto, esto y esto otro. Mira estos ejemplos. Realmente eso sí ayuda a comunicar la información que provee las evaluaciones nacionales. Entonces, en esta primera parte del taller son esas las ideas que he querido plantear. Como les dije, en los talleres y en las réplicas que ustedes realicen en provincias, yo los voy a acompañar, voy a estar con ustedes ahí en los videos. Con los videos, exactamente, con los videos. Me refería a los videos. Muchas gracias. Aquí nos quedamos.